Mi hijo cortó todo contacto por culpa de su esposa. Años después, arruinado y solo, volvió para decirme que era hora de retomar mis deberes de padre. Tengo 63 años. Me llamo Esteban. Y no tengo por costumbre dramatizar. Nunca lo hice cuando perdí a mi padre, ni cuando cerré mi primer negocio, ni siquiera cuando me diagnosticaron hipertensión hace una década. Pero el día que mi hijo Tomás dejó de hablarme, fue como si alguien hubiese apagado la luz en una parte de mi cuerpo que yo no sabía que estaba encendida. Todo empezó el día de su boda. Recuerdo el calor, la camisa que me quedaba un poco justa, el ramo de flores que su madre, mi exesposa, había dejado olvidado en el auto, y la sonrisa de Tomás, nerviosa pero orgullosa, cuando me abrazó antes de entrar a la iglesia. Me dijo, gracias por estar, papá. Ese fue el último día que me habló con cariño. Su esposa, Clara, era encantadora en apariencia. Pelo liso, sonrisa ensayada, palabras suaves. Pero había algo en su mirada, en la forma en que tomaba a Tomás del brazo como si fuera un trofeo. No me miraba, me evaluaba. Como si ya supiera qué tipo de suegro no quería tener. Durante la ceremonia todo parecía normal. En la recepción, me sentaron en una mesa aparte, lejos de la familia de ella, lejos de mi propio hijo. Me acerqué a brindar, como corresponde, y Clara apenas levantó la copa. Después de la luna de miel, noté que los mensajes de Tomás se espaciarían. Ya no me llamaba los domingos, como antes. Ya no pasaba por casa a tomar un café. Cada intento mío por acercarme era respondido con un "ahora no puedo" o un emoji de pulgar arriba. Pensé que era la vida, el trabajo, el matrimonio. Lo normal. Hasta que cumplí años. Mi cumpleaños 57. Un sábado. Preparé una comida sencilla, como todos los años. Compré vino, cociné yo mismo, algo de carne al horno y una tarta de manzana. Invitaciones sencillas por mensaje. Mi hermana vino, un par de primos, pero Tomás no. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Lo llamé al día siguiente. Me atendió Clara. ¿Qué pasa, Esteban? Dijo, sin ocultar el fastidio. Quería saber si Tomás está bien. Ayer fue mi cumpleaños. Lo sé, dijo. Pero está ocupado. No puede estar corriendo por cada evento familiar. Tiene responsabilidades. Esa frase, cada evento familiar, me quemó por dentro. Como si celebrar que uno sigue vivo fuera una molestia. Tomás no devolvió mi llamada. Los meses siguientes fueron aún más fríos. Dejé de insistir. A veces me decía a mí mismo que así era la vida moderna. Que los hijos volaban y uno tenía que aprender a no esperar nada. Pero había detalles. Un día fui a dejar un paquete que había llegado por error a mi dirección. Toqué el timbre y vi a través del vidrio como Clara se asomaba. No abrió. Ni siquiera respondió. Solo se quedó ahí, inmóvil, hasta que me fui. Al día siguiente, me llegó un mensaje de Tomás. No vengas sin avisar. Clara se sintió invadida. Me sentí como un extraño. No como un padre. Como un problema. 2 años después, supe por mi cuñado que habían tenido un hijo. Mi nieto. Se llamaba Emiliano. Nadie me había contado. Ni una foto. Ni un mensaje. Nada. Llamé una vez más. Contestó Tomás esta vez. Me dijo, con voz seca. Papá, no hagamos esto incómodo. Clara no se siente cómoda contigo. Mejor así. Ya está. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Tú te sientes cómodo borrándome? Silencio. Es lo mejor, dijo, y colgó. Pasaron 6 años. 6. 6 navidades sin verlo. 6 cumpleaños sin una llamada. 6 años en los que vi crecer a Emiliano solo en fotos filtradas por familiares que aún tenían contacto con Tomás. Fotos robadas. En algunas salía mi hijo sonriendo. En otras, Clara con el ceño fruncido. Y un día, de la nada, Tomás apareció. Era un martes. Yo estaba barriendo la vereda. Ya había aprendido a vivir con ese hueco. No se cierra, pero uno se acostumbra a caminar alrededor. Un auto se detuvo. Bajó Tomás. Más delgado. Más pálido. Con ojeras. Se acercó con una bolsa en la mano. ¿Podemos hablar? Dijo, sin titubeos. No lo abracé. No sabía si podía. Clara me dejó, dijo.
Y luego, con una sonrisa triste, supongo que es hora de que vuelvas a tus deberes paternales, ¿no? No supe qué responder. Porque lo único que sentí, fue rabia. Y tristeza. Mezcladas como polvo en el aire. Y así empezó todo de nuevo. Pero distinto. Porque no se vuelve del silencio como si nada. Se vuelve con grietas. Y yo no sabía si quería volver. Tomás se sentó en el banco de cemento frente a mi casa, como si fuera un hijo cualquiera visitando a su padre. Como si los 6 años de ausencia hubiesen sido una llamada perdida, un malentendido pasajero. Yo seguía con la escoba en la mano, sin saber si barrer el suelo o la bronca. Ella se fue hace 3 semanas, dijo, como quien entrega un dato logístico. Se llevó a Emiliano. Se fue a vivir con su madre, a Mar del Plata. No dije nada. Tenía miedo de abrir la boca y que salieran cosas que no se podían volver a guardar. Ahora las cosas se ven distintas, continuó. No sé por qué me alejé tanto. Bueno, sí sé, pero no supe evitarlo. Me quedé mirándolo. Había arrugas que antes no tenía, y esa forma de hablar entrecortada que tienen los que se dan cuenta, tarde, de que ya no pueden controlar el relato. ¿Querés pasar? Le pregunté. Asintió. Entró con pasos lentos. La casa estaba igual. O casi. Había fotos nuestras cuando él era chico. En una, tenía 5 años y sostenía una caña de pescar con una sonrisa tan grande que parecía de otra persona. La vio. La miró un largo rato. No tengo ni una foto así con Emiliano, susurró. Y yo, por dentro, pensé, ¿y de quién es la culpa? Me senté frente a él, con la mesa de por medio, como si eso pudiera protegernos de la tensión. ¿Qué querés, Tomás? Le dije por fin. ¿Un café y que finjamos que no pasó nada? ¿Una palmada en la espalda y que te diga, todo está bien, hijo? ¿Eso esperás? No, respondió con un hilo de voz. No espero nada. Solo, no sabía a quién más recurrir. Ahí estaba. La palabra clave. Recurrir. No volver, no sanar. Recurrir. Como si yo fuera una estación de servicio a la que se acude cuando el tanque se vacía. Mira, dije, intentando sonar menos duro de lo que me sentía. Yo no te guardo odio. Pero tampoco tengo lista la versión de padre que vos esperás. El que te espera con un asado, con abrazos, como si lo último que me dijiste no hubiera sido mejor así. Tomás bajó la mirada. No lloró. Pero lo vi temblar. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto, balbuceó. Clara decía que era mejor mantenernos alejados, que vos no eras una energía saludable para el nene. Que eras de otra época. Que te ibas a entrometer. ¿Y vos qué decías? Yo, callaba. No quería pelear. Me reí. Seca. Una carcajada que dolía. ¿No querías pelear con ella y preferiste pelear conmigo? No respondió. Esa noche, se quedó a dormir en el sofá. No me pidió quedarse, pero yo no lo eché. Supongo que, a pesar de todo, una parte de mí seguía atada a ese nene que me pedía que lo lleve en andas después de una tarde en la plaza. Lo escuché llorar en silencio. A la mañana siguiente, hice café. Le dejé una taza en la mesa. Cuando bajó, se sentó en silencio. Me miró. ¿Me vas a perdonar? Lo pensé. No sé. Eso no se decide en un desayuno. Asintió. ¿Y Emiliano? Pregunté, sin poder evitarlo. ¿Lo ves? Clara no me deja. Dice que necesita espacio emocional para reorganizarse. Que ya veremos cómo se acomodan las visitas. Ni siquiera me deja llamarlo. ¿Y vos aceptás eso también? No tengo cómo obligarla. Estoy en la casa de un amigo. No tengo abogado. No tengo plata. Ahí entendí. No había venido solo a buscar afecto. Había venido a buscar un salvavidas. Esa tarde, cuando se fue a hacer unas diligencias, abrí su mochila que había dejado olvidada en el sofá. No por entrometido. Por miedo. Por ese instinto de padre que nunca se apaga del todo. Encontré papeles desordenados, una notificación del banco, una deuda con tarjeta, un telegrama de despido. No me sorprendió. Pero me dolió igual. Estaba roto. Roto de verdad. Volvió a la noche, con una bolsa de supermercado y algo de pan. Gracias por dejarme quedarme, me dijo, sin mirar. No te confundas, Tomás. No estoy haciendo esto por vos. ¿Entonces?
Porque sigo siendo tu padre, aunque vos te hayas olvidado. Él se quedó quieto. Y yo, por primera vez en años, sentí que algo en mí también se quebraba un poco. Porque lo que se rompe en silencio, duele distinto. Tomás se quedó en casa más días de los que yo esperaba. No hablamos mucho. No había bronca, pero tampoco confianza. Era como convivir con un huésped que conocías de antes, pero que ahora tenías que redescubrir. Se levantaba tarde. No porque fuera vago, sino porque no podía dormir. Lo escuchaba en la madrugada caminando por el pasillo, yendo a la cocina por un vaso de agua o simplemente quedándose parado frente a la ventana. Como si esperara que algo apareciera del otro lado. Yo tampoco dormía bien, pero hacía el esfuerzo. A mi edad, uno aprende a domesticar el insomnio. Lo peor era que mi cabeza no dejaba de preguntarse, ¿estoy ayudando a mi hijo o solo le estoy evitando tocar fondo? Una noche me lo encontré en el patio, sentado en una reposera vieja, con una cerveza caliente y la mirada perdida. ¿Te acordás cuando vinimos acá por primera vez? Me preguntó sin mirar. Claro que me acuerdo. Vos tenías 6 años. Me ayudaste a clavar los primeros estantes en la cocina, aunque ni alcanzabas a ver la mesada. Se rió. Una risa breve. Rota. Yo creía que esta casa era mágica. Y lo fue, por un tiempo. Se quedó callado. Luego dijo. Lo arruiné todo, ¿no? No sos tan poderoso, hijo. Nadie arruina todo solo. Pero no se lo dije por consolarlo. Se lo dije porque era verdad. La vida no es una cadena de decisiones individuales. Es una marea. A veces te lleva y no sabes cómo volviste a la orilla. Pero también hay momentos en que te soltás solo. Una semana después, Clara mandó una carta documento. Tomás la leyó con los codos sobre la mesa y las manos cubriéndose la boca. No me dejó leerla, pero su cara lo dijo todo. Va a pelear la tenencia exclusiva, dijo, seco. Dice que no tengo estabilidad emocional, ni vivienda propia. Que Emiliano necesita un ambiente sano. Ahí estallé. ¿Sano? ¿Sano es borrarme de la vida de mi nieto? ¿Sano es tenerte aislado, obediente como un perro viejo? Papá. No, Tomás. Ya está. Esta mujer te manipuló durante años y vos se lo permitiste. Y ahora que te soltó, venís a pedirle al mundo que te arme una vida nueva. Lo dije sin pensar. Pero no me arrepentí. Tomás se levantó de la mesa sin responder y se encerró en su cuarto. No lo vi en todo el día. Esa noche dejé la cena servida. 2 platos. No comí. Él tampoco bajó. A la mañana siguiente, me dejó una nota escrita con letra temblorosa, salí a buscar laburo. Vuelvo tarde. Gracias por todo. Perdón. La guardé en un cajón. No porque fuera valiosa. Porque dolía. Esa tarde llegó mi hermana Silvia. Habíamos estado distanciados también, por razones que ahora me parecían tontas, herencias, decisiones del pasado, cosas que se pudren cuando no se dicen. Pero ella sabía lo de Tomás. Las familias, aunque rotas, siguen sabiendo todo. ¿Y qué vas a hacer con él? Preguntó mientras revolvía el mate. No sé. Me cuesta confiarle hasta las sobras del almuerzo. Pero, es mi hijo. ¿Y eso alcanza? Me quedé callado. ¿Vos lo perdonaste? No del todo. ¿Y crees que él te quiere de verdad, o solo te necesita? No supe qué responder. Tomás volvió al anochecer. Traía un sobre arrugado con el logo de una pizzería. Me tomaron, dijo. Medio tiempo. Reparto. Es poco, pero puedo empezar a juntar algo. Le asentí. No lo felicité. Pero sentí algo parecido al alivio. Papá, dijo después. ¿Vos me ayudarías con lo del juicio? ¿Ayudarte cómo? Con un abogado. Yo no puedo pagar uno. Y si no me defiendo, Clara va a quedarse con Emiliano para siempre. Ahí lo entendí todo. Lo que más temía no era perder la pelea. Era no darla. Me tomé mi tiempo antes de responder. Mira, Tomás. No voy a pelear por vos. Pero sí voy a ayudarte a pelear vos mismo. Si estás dispuesto a hacer las cosas bien, entonces sí. Vamos juntos. Y por primera vez en años, me miró como cuando era chico. Como si creyera que, esta vez, yo podía salvarlo. Pero lo que él no sabía, es que esa salvación también me estaba salvando a mí. Después de aquella charla en la cocina, los días cambiaron.
Ya no éramos dos desconocidos conviviendo por necesidad. Ahora teníamos un propósito compartido, aunque cada uno lo viviera de manera distinta. Tomás quería recuperar a Emiliano. Yo, quería ver si aún quedaba algo de padre en mí que pudiera ayudar a reconstruir al hijo que había perdido. Llamé a Roberto Campo, un abogado que había sido compañero mío en la secundaria. Nos habíamos reencontrado en el velorio de un amigo en común y, desde entonces, nos cruzábamos cada tanto. No era el mejor abogado de la ciudad, pero era honesto. Y eso, en este tipo de cosas, vale más que 1000 promesas. Le conté el panorama por teléfono. No exageré, pero tampoco edulcoré nada. Roberto me escuchó en silencio y luego dijo: tráelo mañana. Si lo veo comprometido, lo agarro. Pero si viene a llorar por el plato roto, mejor que siga solo. Le avisé a Tomás. Me asustaba que reaccionara con la misma fragilidad de siempre, pero me sorprendió. Asintió, se levantó de la mesa y fue a planchar su única camisa decente. Ni una queja. Ni un no sé si quiero. Solo acción. Fuimos al día siguiente. La oficina de Roberto tenía olor a madera vieja y mate lavado. Nos recibió sin corbata, con el aire de quien ya lo ha visto todo. Tomás habló. Contó su versión. Fue honesto. Admitió errores. No culpó a Clara, aunque yo sabía que tenía razones de sobra para hacerlo. Cuando terminó, Roberto lo miró un buen rato. Luego se inclinó hacia él. No me interesa tu pasado. Me interesa si estás dispuesto a bancarte lo que viene. Porque te aviso, esto no es una cruzada romántica de quiero ver a mi hijo. Esto va a doler. Vas a tener que demostrar que no sos un desastre. ¿Podés? Tomás tragó saliva. Puedo. ¿Seguro? Sí. Roberto asintió. Me miró a mí. ¿Vos lo vas a acompañar? Hasta donde él se lo merezca. Y ahí quedó sellado el pacto. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de trámites, llamados, idas al juzgado y horas eternas rellenando formularios que parecían escritos para desanimar a cualquiera. Tomás se consiguió un turno más fijo en la pizzería y comenzó a buscar otro trabajo adicional. Una noche, llegó con una caja de cartón. Esto es lo que me quedó del departamento, dijo. Clara me dio 10 minutos para sacar mis cosas. Dentro había fotos, una camisa arrugada, un par de libros de programación, y un dibujo de Emiliano con su nombre mal escrito, papá con papota. No lo mostró. Se lo guardó en el bolsillo del abrigo. Pero yo lo vi. Un sábado por la tarde, Tomás me pidió ayuda para redactar una carta que le exigía a Clara un régimen de visitas provisorio. No quería que Roberto la redactara. Quería escribirla él. Que saliera de su puño. Nos sentamos juntos. Primero no podía escribir nada. Luego, cuando empezó, no podía parar. Me pidió que la leyera. Lo hice. Decía cosas que yo nunca había escuchado de su boca: necesito reparar lo que destruí, no quiero que Emiliano crezca sin saber quién soy, me equivoqué, pero eso no me borra como padre. Al final, firmó con una letra temblorosa. ¿Qué pensás? Me preguntó. Pienso que, por primera vez, estás peleando algo sin esconderte detrás de nadie. Se le humedecieron los ojos. Se paró. Salió al patio. Yo me quedé mirando su firma. Y sentí orgullo. Tarde, quizás. Pero real. Clara respondió a través de su abogado. Aceptaba una visita cada 15 días. Supervisada. En un espacio neutral. En una oficina del juzgado. Tomás lo tomó con un gesto amargo. ¿Supervisada? Es más de lo que tenías ayer, le dije. Hay que empezar por algún lado. El primer encuentro con Emiliano fue breve. Frío. El nene, de 6 años, entró al cuarto mirando a todos como si estuviera en una película equivocada. Tomás se arrodilló, sonrió, pero no intentó abrazarlo. Le mostró un libro, uno que le había comprado con su primer sueldo en la pizzería, El hombre que plantaba árboles. ¿Sabes quién soy? Le preguntó. El niño lo miró. Mi papá. Y eso fue todo. Pero fue suficiente para romper algo. En Tomás. Y en mí también. Aunque no era a mí a quien Emiliano había reconocido, yo sentí como si la vida me devolviera 1 centímetro de lo perdido. Después de aquella primera visita, Tomás volvió a casa con una expresión que no supe descifrar. Ni sonrisa, ni tristeza. Algo en el medio. Como si aún no supiera si lo que había sentido era alegría o dolor.
Se sentó en la mesa del comedor y se quedó mirando su celular, donde tenía una foto borrosa que logró tomarle a Emiliano mientras hojeaban el libro juntos. Era la primera imagen de su hijo en años que no le había llegado de forma indirecta. ¿Estás bien?, le pregunté, dejándole una taza de té frente a él. No sé, respondió. Pensé que iba a ser distinto. Más, no sé. Más emocionante. Asintió. Y luego añadió. Él fue educado. Pero estaba ausente. Como si me mirara a través de una ventana cerrada. Es que aún sos un extraño para él, Tomás. Lo dije sin ánimo de herir. Era la verdad. Y él lo sabía. Pero a veces la verdad duele más cuando se parece demasiado al miedo. Las semanas siguientes giraron en torno a esas visitas. Cada 15 días, un encuentro de 1 hora, en una sala sin ventanas, con juguetes de plástico y una mujer sentada al costado con una planilla en la mano, evaluando los silencios y las sonrisas. Al principio Emiliano se mostraba tenso, como si supiera que estaba en un examen. Tomás hacía todo lo posible, juegos, cuentos, incluso imitaciones ridículas que, alguna vez, le hacían reír a él de chico. A veces funcionaban. A veces no. Una tarde, Emiliano le preguntó. ¿Por qué no vivís conmigo? Tomás se congeló. Luego respondió, con una suavidad que me conmovió incluso cuando me lo contó después. Porque estoy aprendiendo a ser mejor papá. Para cuando lo sea, vos estés listo para invitarme. Una tarde de jueves, mientras comíamos milanesas recalentadas, Tomás me miró y dijo. Gracias por prestarme esta casa. No te la presté, le respondí. Te la abrí. No es lo mismo. Igual. Sé que no era parte de tu plan. Tener a tu hijo adulto viviendo de nuevo acá, trayendo sus problemas como si fueras responsable. Mira, no fue parte de mi plan perderlo tampoco. Así que esto, por lo menos, se siente como algo que equilibra. Tomás bajó la mirada. Murmuró algo que me costó oír, pero era claro. Siento mucho haberte hecho sentir tan prescindible. Levanté la cabeza. Eso es lo que fui para vos, ¿no? Algo que podía sacar de la ecuación cuando Clara no lo aprobaba. Sí, dijo, sin excusas. Y lo peor es que me lo creí. ¿Y ahora? Ahora estoy intentando recordar quién eras antes de que te apagara. El trabajo en la pizzería se mantuvo. Tomás empezó a repartir también en una farmacia por las mañanas. El juicio por la tenencia parcial seguía su curso, lento y tedioso. Roberto decía que había indicios de que Clara empezaba a ceder, quizás cansada de sostener una versión de Tomás que ya no era del todo cierta. Está viendo que no se cayó del todo, me dijo un día Roberto. Que no volvió a la casa de papá para vegetar. Está viendo movimiento. Y eso la descoloca. Yo no respondí. Pero me alegraba. Porque no se trataba de ganar una batalla legal, sino de recuperar algo que va más allá del derecho. La posibilidad de ser nombrado otra vez. Padre. Un domingo, volviendo de su segunda visita del mes con Emiliano, Tomás entró con una bolsa. Le llevé una remera de River. Me miró raro. ¿Es de River? No. Parece que Clara y su familia son todos de Boca. Y bueno, eso también vas a tener que aprender a tolerar. Rió. Esa vez, de verdad. ¿Sabes qué me dijo al final? ¿Qué? Podés venir a mi cumple si querés. Mamá dice que no, pero yo te invito igual. Tomás me lo contó con la voz temblando. ¿Y vas a ir? No me van a dejar entrar. Pero esa invitación, ya fue un abrazo. Y esa noche, cuando se fue a dormir, dejó la puerta del cuarto entreabierta. Como si, de a poco, se animara otra vez a ser hijo. A convivir con la herida y con quien estuvo siempre del otro lado, esperando que volviera a preguntar si aún había casa. El cumpleaños de Emiliano fue un miércoles. Tomás no dijo nada ese día. Se levantó temprano, se preparó para trabajar, desayunó en silencio. Yo lo observaba desde el otro lado de la mesa, reconociendo en sus ojos algo que ya había visto antes, esa mezcla de resignación y anhelo que se parece mucho a la tristeza cuando no tiene nombre. A media mañana volvió, empapado por una lluvia fina que había empezado sin aviso. Traía la caja con el regalo que había comprado semanas antes, un rompecabezas de dinosaurios de 500 piezas. Lo había envuelto él mismo, con un papel que decía, para Emi, de parte de papá. ¿Se lo diste? Le pregunté, mientras colgaba su campera mojada. No me dejaron pasar de la vereda. Una señora salió, creo que era la madre de Clara, y me dijo que lo sentía, pero que no estaba permitido.
¿Y el regalo? Lo dejé en el portón. Se sentó frente a mí, todavía con el pelo goteando, y se quedó en silencio. No hizo un escándalo. No maldijo. Solo respiró hondo, como quien se traga una ola para no dejar que lo revuelque. Esto es así, ¿no? Dijo. Hacer el esfuerzo, esperar, bancarse el rechazo. Y después repetir. Sí, le respondí. A veces, criar también es eso, aunque no te dejen hacerlo. Días después, una sorpresa, Emiliano pidió otra visita. No por orden judicial, no por rutina. Fue él quien lo dijo en la escuela, nos enteramos por el informe de la trabajadora social. Que quería ver a su papá más seguido. Que le gustó el libro, y que quería que lo ayudara con otro igual. No fue un milagro, pero se sintió como uno. Clara aceptó aumentar el régimen de visitas a una vez por semana, aunque aún supervisado. Tomás me abrazó cuando recibió la noticia. Fue el primer abrazo que me dio desde que volvió a casa. No supe qué hacer con los brazos. Pero los levanté. Y correspondí. Con los días, Emiliano empezó a soltar palabras más largas. Hacía preguntas, ¿por qué no vivía con él? ¿Por qué antes no venía? ¿Por qué mamá se enojaba cuando lo nombraba? Tomás respondía con cuidado. No hablaba mal de Clara. No se victimizaba. Le decía que los adultos a veces se confunden, que toman caminos raros, pero que lo importante es no dejar de buscar el modo de encontrarse. Y yo lo escuchaba desde el pasillo, apretando el puño para no emocionarme. Porque esa era la voz que le había faltado a mi hijo cuando él era chico. Y ahora, contra todo pronóstico, la estaba encontrando a tiempo para dársela a otro. Un sábado, Tomás decidió llevar a Emiliano a un parque público. Clara aceptó que se encontraran sin supervisión por primera vez. No hubo jueza. No hubo planillas. Solo una hora pactada, un horario estricto y la promesa de cumplirlo. Antes de salir, Tomás me miró con una ansiedad que le cruzaba la cara entera. ¿Y si se aburre? ¿Y si no quiere volver? No vas a construirlo todo hoy. Pero si logras que él ría una sola vez, entonces ya habrás construido algo. Regresaron 2 horas después. Sí, 2. Se había pasado del horario. Clara llamó 3 veces. No atendió. Cuando volvió, se disculpó con ella, le explicó que Emiliano había perdido la noción del tiempo y no quiso cortarle la emoción. Ella, por alguna razón, no gritó. Solo cortó. Jugamos a la pelota, me dijo Tomás, entrando. Me ganó. Hizo trampa, pero me ganó. Traía el rompecabezas bajo el brazo. El que había dejado en el portón. Lo abrió. Lo estamos armando juntos. Le gustó. Lo guardó en su mochila para seguirlo el fin de semana que viene. No respondió con palabras. Sonrió. Y eso fue suficiente. Esa noche, al cerrar las persianas, Tomás se quedó de pie en la cocina, en silencio. ¿Te acordás de cuando me enseñaste a andar en bici? Me dijo de pronto. Vos corrías detrás y me decías, yo no te suelto, y cuando me soltaste, no me di cuenta hasta que ya estaba pedaleando solo. Asentí. No sabía a dónde quería llegar, pero me preparé. Me soltaste, papá. Y me caí. Mal. Pero esta vez, gracias por correr atrás otra vez. Lo miré, sintiendo algo que no me había permitido sentir durante mucho tiempo. Paz. Porque hay heridas que no se cierran del todo, pero aprenden a no doler. Y yo, por fin, volví a ser padre. No de ese hijo que se había ido. Sino del que por fin, estaba volviendo. Después de aquella primera salida sin supervisión, la relación entre Tomás y Emiliano se volvió algo más orgánico. Más vivo. Las visitas ya no parecían pactos frágiles con tiempo de vencimiento, sino encuentros reales entre un padre y su hijo que empezaban, por fin, a reconocerse mutuamente. Pero todavía quedaban sombras. Clara no se rendía fácilmente. La notificación judicial llegó un martes al mediodía. Yo la recibí. La abrí antes de que Tomás volviera del trabajo, algo que no debería haber hecho, pero lo hice igual. Era una advertencia formal, incumplimiento del régimen establecido, posible revisión de las visitas y evaluación psicológica del progenitor. El motivo, extensión no autorizada del encuentro con el menor. La vez que Emiliano se quedó 20 minutos más en el parque. 20 minutos. Cuando Tomás llegó, se lo conté. No se enojó. No se desmoronó. Solo respiró hondo. No me va a perdonar, dijo, con la voz rota. No importa lo que haga.
para ella, siempre voy a ser el que falló. Tal vez no se trata de que te perdone, le dije. Tal vez lo único que podés hacer es demostrar que no sos más ese tipo. Roberto, el abogado, nos recibió al día siguiente. Leyó la notificación sin sorpresa. Asintió varias veces, como quien ya conocía el truco. Esto es manual, dijo. Empuja, vos reaccionás. Vos te pasás un poco, ella aprieta el torno. Es una forma de no soltar el control. Lo que te conviene ahora es hacer todo al pie de la letra. Frialdad. Precisión. Nada de emocionalidad. Tomás bajó la cabeza. ¿Y si Emiliano me pregunta por qué ahora solo podemos estar 1 hora en vez de 2? Le decís que lo estás haciendo para poder verlo siempre. Que a veces hay que caminar en línea recta para que no te saquen del camino. Durante las semanas siguientes, Tomás fue más cuidadoso que nunca. Cronómetro en mano. Llegaba 5 minutos antes, se despedía 2 antes del horario. Llevaba galletas caseras, cuadernos con actividades, cuentos nuevos. Emiliano lo abrazaba al llegar, pero seguía midiendo cada gesto. Era como si supiera, desde su pequeña edad, que todo podía cambiar con una palabra mal dicha, con un paso en falso. Una noche, Tomás se sentó conmigo en el comedor. Tenía en la mano una hoja. Me la mostró. Era su inscripción a una tecnicatura online de programación. No quiero pasar el resto de mi vida en una moto, me dijo. Quiero poder ofrecerle algo más a Emiliano. Aunque sea a futuro. ¿Y podés con eso, con el trabajo, con el juicio? No sé. Pero lo voy a intentar. Por primera vez desde que volvió, lo vi planear a largo plazo. No sobrevivir. Construir. Y eso me hizo pensar en algo que yo había olvidado, la paternidad no termina cuando los hijos crecen. Uno no se jubila de ser padre. Solo cambia de rol. A veces se es sostén. A veces espejo. A veces faro. Pero siempre se es algo. Un domingo, mientras regábamos las plantas del patio, Tomás me miró y dijo. Me hubiese gustado que me digas más veces que estabas orgulloso de mí cuando era chico. Me quedé quieto, con la manguera apuntando al suelo. Tal vez no sabía cómo, respondí. O tal vez pensaba que ya lo sabías. Yo pensaba que no te importaba. Nos quedamos en silencio un rato. Estoy orgulloso de vos ahora, añadí, sin mirarlo. ¿Ahora que estoy roto? No. Ahora que estás eligiendo no quedarte así. Al mes siguiente, la jueza autorizó un nuevo régimen, visitas de día completo, con derecho a llevar al menor fuera de la ciudad si lo deseaban. Clara no se opuso. Fue la primera vez que no envió objeciones. Capaz se cansó, dijo Tomás. O capaz entendió que esta versión tuya ya no se desarma tan fácil. El primer paseo fue al campo de mis abuelos, un terreno vacío con una higuera vieja en medio y un galpón en ruinas. Tomás lo eligió por eso mismo, nada demasiado llamativo. Solo aire, silencio, y espacio. Pasaron el día jugando con piedras, buscando insectos, inventando nombres para nubes. Cuando volvieron, Emiliano se durmió en el auto. Tomás lo cargó en brazos hasta la entrada de la casa de Clara. Ella lo esperó en la puerta. No dijo nada. No lo miró con odio. Solo lo recibió. Y Tomás, al volver al auto, me dijo. Creo que por primera vez, no sintió que estaba perdiendo el control. Ni ella. Ni yo. Esa noche me trajo una caja. Tenés que abrir esto, dijo. Adentro, fotos viejas nuestras. Cartas que yo le había escrito de chico. Dibujos que había guardado en secreto. Los había escondido. Pensé que no valían. Ahora veo que eran lo único que tenía cuando no sabía quién era. Y yo, con la caja en las manos, pensé, esto no es reconstrucción. Esto es refundación. Porque ser padre no es repetir. Es empezar de nuevo, con lo que queda. Con el nuevo régimen de visitas, la vida de Tomás y Emiliano empezó a tomar forma propia. Todavía vivían separados por las decisiones de adultos heridos, pero ya no eran dos desconocidos. Ahora había una rutina. Un lugar donde se encontraban cada sábado, un bolsito preparado con tiempo, una lista de juegos pendientes. Y sobre todo, una promesa tácita, esta vez no te voy a fallar. Pero no todo era simple. Una tarde, mientras Tomás le leía a Emiliano un cuento bajo la parra del patio, el nene interrumpió con una pregunta directa, sin anestesia. ¿Por qué no viniste a mi primer cumpleaños? Tomás me lo contó después, con las manos temblando. Me quedé en blanco, viejo.
No supe si decirle que Clara me prohibió, que yo no tenía cómo llegar, que lloré solo ese día, y al final le dije algo que no sé si fue suficiente, porque cometí errores, y cuando uno se equivoca, a veces no lo dejan volver tan fácil. ¿Y el que dijo? Ah. Y siguió con el cuento. Ese fue todo. Un sonido breve, pero que señalaba un nuevo paso en la escalera. Tomás ya no vivía conmigo. Se había mudado a un monoambiente pequeño, cerca del trabajo y del jardín donde Emiliano pasaba las tardes. Quería tener un lugar propio, aunque fuera precario. No puedo invitar a mi hijo a dormir si no tengo una cama que no sea tu sofá, me dijo el día que se fue. No fue una despedida. Fue un cambio de etapa. Lo ayudé a pintar las paredes, a colgar la cortina de baño, a arreglar una perilla suelta de la cocina. Pequeñas cosas que me devolvieron el extraño placer de ser útil. De seguir siendo, de alguna forma, su padre. No me fui para alejarme de vos, me dijo al final, con la última caja en las manos. Me fui para demostrarte que volví para quedarme. Con el tiempo, Clara empezó a responder los mensajes con menos frialdad. No fue amistad, ni siquiera cortesía. Pero hubo algo que cambió. Tal vez se había resignado a que Tomás no se evaporaría esta vez. O tal vez simplemente necesitaba espacio y ahora lo tenía. Un día, incluso aceptó que Emiliano durmiera en lo de Tomás. Solo una noche. Y que me llame antes de acostarse. Tomás me escribió ese día como si hubiera ganado una beca en el extranjero. Compró una frazada nueva, preparó cena casera, infló un colchón como si fuera un castillo. Esa noche, Emiliano se quedó dormido abrazado a un peluche que había traído de casa. Tomás me mandó una foto. En ella, su hijo dormía y él lo miraba como si estuviera observando algo sagrado. Me quedé mucho tiempo mirando esa imagen. No por nostalgia. Por esperanza. Al poco tiempo, Tomás rindió su primer parcial de la tecnicatura. Sacó un 8. No es un 10, me dijo, medio avergonzado. No es un 0, le respondí. Y además, es tuyo. Celebramos con empanadas y cerveza barata. No hacía falta más. Y en medio de esa celebración chiquita, me dijo algo que no voy a olvidar. A veces me despierto y pienso que este momento no es real. Que estoy soñando. Que todavía sigo allá, en el departamento con Clara, encerrado en esa vida que no elegí. ¿Y qué haces cuando te pasa eso? Respiro. Miro alrededor. Y cuando escucho a Emiliano reír o te leo un mensaje tuyo preguntándome si comí, ahí sé que esto sí es real. Que salí. En una de las visitas al juzgado, Roberto nos avisó que el proceso de tenencia compartida estaba avanzando. Clara no se oponía. No colaboraba con entusiasmo, pero tampoco bloqueaba. Las pericias psicológicas habían salido favorables. Las trabajadoras sociales hablaban de una relación de apego en proceso de reconstrucción. Es lento, nos dijo Roberto. Pero están dejando de tratarte como un peligro. Y eso, legalmente, es media batalla ganada. Tomás no sonrió. Pero se le iluminó la mirada. No quiero la tenencia completa, dijo. Solo quiero que Emiliano me llame para contarme cómo le fue en el día. Que no tenga que pedirme permiso para quererme. Y así, en esa mezcla rara de procesos judiciales, sábados con juegos, fideos con manteca y visitas al pediatra, Tomás se convirtió en padre de verdad. No por el ADN. Sino por elección. Por presencia. Y yo, desde el banco del costado, pude ver en lo que se estaba transformando. Ya no era el hijo que me había dolido perder. Era el hombre que, sin saberlo, había aprendido a cuidar, cuando todos lo daban por perdido. Y esa lección, aunque tardía, vale más que cualquier victoria fácil. La primera vez que Emiliano llamó a Tomás sin que nadie lo obligara fue un martes a la tarde. Yo estaba justo hablando por teléfono con mi hermana Silvia cuando lo vi correr al comedor, con el celular en alto y una sonrisa desarmada. Papá. Emiliano me está llamando. Corté con Silvia sin despedirme siquiera. Tomás atendió como si tuviera vidrio en las manos. La voz de Emiliano se escuchó clara, alta, confiada. Papá, ¿me ayudas con una tarea? Es de ciencias. Mamá no se acuerda cómo se hace. No fue una conversación larga. 5 minutos. Pero cada palabra fue una piedra nueva puesta en ese puente que llevaban meses construyendo. Cuando cortó, Tomás se quedó quieto, mirando la pantalla negra. No habló. No lloró. Solo se dejó caer sobre la silla, como si por fin hubiera llegado a un lugar seguro. ¿Te das cuenta? Me dijo después. Hoy me llamó porque quería.
No por obligación. No por rutina judicial. Porque quería. Asentí, sin decir nada. No hacía falta. Unos días después, Clara propuso algo que nadie esperaba, que Tomás acompañara a Emiliano a una consulta médica. Solo él. Sin supervisión, sin condiciones. Si quiere ir, que vaya, fue todo lo que dijo por mensaje. Tomás me mostró el texto como si fuera una reliquia. ¿Será una trampa?, preguntó, medio en broma. O una tregua, le respondí. Fueron juntos. Me escribió apenas salieron, todo bien. Emiliano no paró de hablar. Clara no dijo una sola palabra. Pero no había odio en su cara. Solo, distancia. La distancia, a veces, también es un avance. Empezaron a turnarse para llevar y buscar a Emiliano del jardín. Un día él, otro ella. Al principio no se cruzaban. Después, sí. No charlaban. Pero tampoco se esquivaban. Una tarde, Tomás volvió con una hoja doblada en el bolsillo. La sacó y me la mostró. Era un dibujo, una casa, un árbol y 3 personas. ¿Lo hiciste vos?, le pregunté, sonriendo. No. Lo hizo Emiliano. Dijo que era mi casa con mi papá. Se me atragantó el aire. ¿Y qué dijiste vos? Nada. Me quedé mudo. Él no dijo más tampoco. Me lo dio y siguió comiendo una galleta. Eso es lo más hermoso, le dije. No haber tenido que explicarlo. Que simplemente lo diera por hecho. Tomás guardó el dibujo en su billetera. Por primera vez en años, dijo en voz baja, sentí que me volvió a ver. Una tarde me llamó Roberto, el abogado. Estaba entusiasmado. Tenemos fecha. La jueza quiere cerrar el acuerdo de tenencia compartida en 30 días. Ya no hay oposición. Solo revisión técnica y firma. No sabía cómo decirle a Tomás. Cuando se lo conté, no reaccionó de inmediato. ¿Ya está? ¿Así? Así, le dije. El camino fue largo. Pero llegaste. Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo. No sé si me lo merezco. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en que ni siquiera sabía si quería seguir siendo padre. Me acerqué. Le puse una mano en el hombro. Y ahora estás aprendiendo a ser uno de verdad. Eso pesa más que cualquier duda. Un sábado, Emiliano pasó su primer fin de semana completo en casa de Tomás. Fuimos al cine, jugaron con los bloques de construcción, miraron partidos, armaron una pizza casera con forma de dinosaurio. Al despedirse, ya en la puerta, Emiliano se abrazó a Tomás con fuerza. ¿Puedo venir el otro fin de semana también? Tomás se le quedó mirando como si le hubieran preguntado si quería respirar. Claro que podés. Clara, que había venido a buscarlo, los vio abrazados y no dijo nada. Solo esperó. Pero no con impaciencia. Con respeto. Cuando se fueron, Tomás volvió a entrar y me abrazó. No con prisa. No por costumbre. Sino con un peso nuevo. Un abrazo lleno de tiempo. De derrotas superadas. Gracias, viejo, me dijo. Por todo lo que hiciste cuando yo no era capaz de ver nada. No hice tanto, le respondí. Sí. Me esperaste. Y eso, ahora lo entiendo, fue lo más difícil. Esa noche me costó dormir. No por tristeza. Sino por gratitud. Porque había algo que antes parecía imposible y que ahora, en silencio, empezaba a parecer cotidiano, la paz. Y entender que a veces, lo que más cambia nuestras vidas, no hace ruido. El acuerdo de tenencia compartida se firmó un miércoles a las 11 de la mañana. Tomás se puso la misma camisa que había usado en la audiencia preliminar, aunque ahora le quedaba un poco más suelta. Había bajado de peso, pero no por ansiedad, sino por andar corriendo entre el trabajo, las clases y los fines de semana con Emiliano. A veces pienso que la responsabilidad, cuando es real, también adelgaza. Yo fui con él al juzgado, aunque no entré. Me quedé esperando en un banco del pasillo, viendo pasar abogados con carpetas y padres que hablaban en voz baja, algunos con esperanza, otros con miedo. Cuando Tomás salió, llevaba un papel doblado y la cara rara, ni contento ni triste. Abierto, más bien. Como alguien que, por fin, está listo para respirar sin miedo a que le vuelvan a cerrar la puerta. ¿Listo?, le pregunté. Listo, me dijo. Es oficial. Compartimos la crianza. No lo abracé. Él tampoco a mí.
Solo caminamos juntos hasta la calle, sin decir mucho. Pero algo en el aire entre nosotros era distinto. Más liviano. La primera semana después del acuerdo fue todo lo contrario a lo que esperábamos, caótica. Emiliano se enfermó. Fiebre, mocos, vómitos. Clara, nerviosa. Tomás, con miedo. Yo tuve que intervenir por puro instinto. Es un resfrío fuerte, nada más, les dije. Pero entre los dos lo van a asustar más que curarlo. Lo llevamos al pediatra. Clara y Tomás juntos. En silencio, pero juntos. Después, en la farmacia, Emiliano se aferró a la mano de su padre mientras Clara discutía con la empleada por una marca de jarabe que no tenían. Esa noche, Tomás me llamó. Hoy sentí que éramos una familia rota, funcionando igual. A veces las partes rotas encajan mejor que las perfectas, le dije. Y me quedé pensando que nunca se me habría ocurrido eso si no lo hubiese vivido. Un sábado por la tarde, Emiliano me pidió que le enseñara a andar en bicicleta. Yo lo miré, sorprendido. ¿Y tu papá? Él me quiere enseñar mañana. Pero yo quiero que vos me enseñes hoy. Así mañana ya me sale bien. Sonreí. Le ajusté el casco. Salimos al parque. Yo, Esteban, 63 años, con las rodillas que crujen al agacharme, volví a correr detrás de una bicicleta diminuta, gritando, más derecho, más derecho. Y, en algún punto, lo solté. Como solté a Tomás alguna vez. Y Emiliano pedaleó. Se tambaleó. No cayó. Cuando paramos, me miró con esa sonrisa que solo tienen los chicos cuando se sienten gigantes por primera vez. Gracias, abuelo. ¿Se lo vas a mostrar a tu papá? Sí. Pero no le voy a decir que ya me sale. Voy a dejar que me enseñe igual. Así se pone contento. Ahí entendí que Emiliano no estaba eligiendo entre nosotros. Nos estaba armando a todos en su lugar. Un domingo, después de que Emiliano volviera a casa, Tomás se quedó conmigo a cenar. Nos servimos pastas. El silencio era cómodo. Las charlas iban y venían sin urgencia. En un momento, Tomás dejó el tenedor y me miró fijo. Quiero decirte algo que no te dije nunca. Por vergüenza. O por no saber cómo. Lo miré, esperando. Todo este tiempo, me alejé porque pensé que ya no necesitaba tener padre. Porque creí que ser hombre era eso, cortarse solo. Y cuando todo se vino abajo, no sabía cómo volver sin parecer débil. ¿Y ahora? Ahora sé que ser padre no es ser fuerte. Es quedarse cuando uno ya no sabe cómo sostenerse. Suspiré. Nunca esperé que volvieras con respuestas. Solo quería que volvieras. Punto. Se levantó de la mesa. Me dio un abrazo corto. Y antes de soltarme, murmuró. Gracias, papá. No, viejo. No, Esteban. Papá. Y ahí sí, no pude evitarlo. Se me humedecieron los ojos. Porque a veces, el perdón no viene con discursos. Viene envuelto en una palabra que uno ya no esperaba escuchar. Sin rencor. Sin deuda. Solo eso, papá. Con el pasar de los meses, la rutina se fue transformando en algo más grande que sí misma, en estabilidad. Emiliano ya no preguntaba ¿cuándo voy a ver a papá?, porque ya lo sabía. Tomás no repasaba 10 veces los horarios de visita, ni se angustiaba por cada intercambio con Clara. Incluso ella había empezado a mostrarse distinta. Menos rígida. Más cansada también, como si soltar un poco el control le permitiera, al fin, descansar. Yo lo observaba todo desde mi lugar, como quien mira crecer un árbol que ya creyó perdido. A veces me sentía parte, otras solo un testigo privilegiado. Pero siempre, siempre, agradecido. Una tarde, Emiliano vino a casa con Tomás. Era uno de esos días en que Clara tenía una reunión de trabajo y no podía encargarse. No me molestó. Al contrario. Me gustaba que ya no hicieran falta ceremonias para venir a casa del abuelo. Que la puerta estuviera abierta como antes. Estábamos jugando a las cartas cuando el nene me miró serio y preguntó. ¿Vos también te peleaste con papá cuando él era chiquito? Tomás, que estaba en la cocina sirviendo jugo, se giró de inmediato. Me miró con una mezcla de sorpresa y miedo. Como si no supiera si quería escuchar la respuesta. Me tomé un momento. No nos peleamos, Emi. Pero nos dejamos de hablar un tiempo. Fue difícil. ¿Cómo cuando los adultos se portan mal? Algo así. A veces uno se confunde. Y el silencio se hace grande.
Emiliano pensó un poco. Luego dijo. Pero ahora no están peleados, ¿no? No, hijo. Ahora nos estamos cuidando. ¿Qué es mejor que estar de acuerdo todo el tiempo? Tomás se acercó y se sentó a nuestro lado. ¿Y vos te acordás de algo de cuando yo era chiquito? Le preguntó Emiliano. De muchas cosas, respondió Tomás. Pero más me acuerdo de las que me perdí. Silencio. Entonces aprovecha ahora, dijo Emiliano, como si nada. Y listo. Tomás me miró. Yo sonreí. Ese nene decía verdades que a nosotros nos costó años entender. Tomás seguía estudiando. Los turnos de la pizzería se fueron acortando y sumó algunos trabajos de programación freelance. No le sobraba el tiempo, pero había algo nuevo en su forma de hablar, objetivos. Plazos. Ideas. Quiero alquilar un lugar más grande el año que viene, me dijo una tarde. No para mí. Para Emiliano. Para que tenga un cuarto. Un lugar donde colgar sus cosas. Yo solo asentí. Y quiero invitarte a vivir conmigo cuando seas más grande, dijo de pronto, en broma. ¿Para que te cocine todos los días? No. Para cuidarte yo a vos. Levanté una ceja. Mira qué fácil. Te desapareces 6 años y ahora te ofreces de cuidador geriátrico. Nos reímos los dos. Pero en esa risa había algo más. Había posibilidad. Había historia que sigue. Un día, mientras ordenaba papeles viejos en casa, encontré una carta que nunca le di. Escrita por mí, durante el segundo año de silencio. En ella, le decía a Tomás que lo extrañaba, que no entendía qué había pasado, pero que si algún día volvía, yo iba a estar acá. Que no necesitaba explicaciones. Solo su presencia. La leí con el corazón apretado. Estaba arrugada, con tinta corrida en algunas partes. No supe si era sudor o alguna lágrima vieja. Se la mostré esa noche. Se quedó mirándola largo rato, sin leerla en voz alta. ¿Siempre la tuviste? Sí. Pero nunca supe si debía darte la oportunidad, o dejar que la vida te la ofreciera sola. Me la dio, dijo, doblándola con cuidado. Me la diste igual, aunque no lo supiera. Una tarde cualquiera, mientras me acompañaba a hacer compras al almacén, Tomás se detuvo frente a una madre que discutía con su hijo porque no le compraba una golosina. No dijo nada. Pero al salir, me preguntó. ¿Te acordás de alguna vez que yo te haya dicho, te odio? Sí, le dije. 2 veces. Una fue porque no te dejé ir a una fiesta, y otra porque te hice volver de la plaza antes del atardecer. ¿Y vos cómo lo tomaste? Como lo que era, rabia de chico. La adultez pone otras palabras. Pero el dolor, siempre se parece. Tomás asintió. Emi me lo dijo ayer. ¿Y vos? No le respondí nada. Lo dejé solo un rato. Y después le llevé una taza con leche. No hablamos más del tema. Pero se me quedó atragantado. Porque ser padre no es no equivocarse, le dije. Es quedarse aunque duela. Y esa frase, que me salió sin pensar, fue como una pieza más encajando en este rompecabezas de cicatrices. Porque sí, las heridas duelen. Pero también enseñan a no repetir. Y ahí estábamos. Aprendiendo. A fuerza de amor. A fuerza de tiempo. A fuerza de no habernos soltado del todo. El invierno fue suave ese año. Las noches no traían tanto frío, o tal vez era yo quien lo sentía distinto. La casa ya no sonaba vacía, aunque vivía solo. Tomás pasaba todos los fines de semana, a veces con Emiliano, a veces sin él. La mesa del comedor recuperó las migas de pan, las risas bajas, las conversaciones lentas. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentía a la defensiva. Una noche de sábado, Tomás vino sin Emiliano. Traía en una bolsa una carpeta con dibujos, deberes y la letra torpe de su hijo copiando palabras en imprenta mayúscula. «Quiere que te lo muestre», me dijo. «Dice que cuando no está, yo tengo que ser tus ojos». Me emocioné. Lo disimulé con una tos. ¿Y qué más dijo? Que si me porto bien, cuando seas viejo me va a dejar vivir con vos para ayudarte. Me reí. Ya está armando su sesión. Tomás también se rió. Pero después se quedó callado un momento. ¿Sabes qué me dijo ayer? ¿Quién? Emi. Me dijo, vos y el abuelo son parecidos. Los dos me miran igual. ¿Y cómo es eso? Como si me estuvieran escuchando aunque no diga nada. Me quedé quieto.
Porque entendí algo ahí, en ese instante simple, a Emiliano no lo habíamos salvado nosotros. Él nos había salvado a nosotros. Un domingo, decidimos hacer un almuerzo grande. Solo nosotros tres. Emiliano insistió en cocinar. Preparó una ensalada absurda con galletitas rotas y queso rallado. Tomás hizo pasta. Yo me ocupé del postre. Era como si cada uno aportara lo que sabía hacer, sin juicio, sin pretensiones. Una familia en su forma más desordenada y perfecta. Después de comer, Emiliano se subió a mis rodillas y me preguntó: ¿Vos siempre fuiste mi abuelo? Siempre, le dije. ¿Y siempre fuiste el papá de papá? Sí, hijo. ¿Y aunque él se haya ido un rato, vos no dejaste de serlo? Nunca. Uno no deja de querer. A veces solo espera en silencio. Me abrazó. Sin más preguntas. Al caer la tarde, Tomás salió al patio conmigo. Miramos el cielo apagarse detrás del limonero seco. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto? Dijo, con la voz baja. No poder recuperar lo perdido. Hay días que me despierto y me pregunto qué hubiera pasado si te hubiera escuchado antes. Si me hubiera quedado cerca. Si no hubiera desaparecido. ¿Y qué pensás? Que fui un idiota. Tal vez. Pero volviste. Y eso no lo hace cualquiera. No siento que haya compensado todo lo que hice mal. Ni falta que hace. La vida no se compensa. Se vive con lo que se puede y se mejora lo que se toca. Tomás se quedó mirando el cielo. ¿Te puedo preguntar algo? Claro. ¿Vos alguna vez te sentiste como un mal padre? Lo pensé un momento. Muchas veces. Pero nunca dejé de intentarlo. Incluso cuando no me dabas espacio. Incluso cuando me borraste. Gracias por no haberte ido. Lo miré. Gracias por haber vuelto. Emiliano se quedó dormido en el sofá, envuelto en una manta que yo mismo le había tejido cuando nació. Tomás lo cargó en brazos con una ternura que antes no le conocía. Lo acomodó en el asiento del auto con el mismo cuidado que yo alguna vez le tuve a él. Antes de arrancar, bajó la ventanilla. ¿Sabes qué me dijo Clara hace un par de días? ¿Qué? Que no pensaba que yo fuera a sostener esto tanto tiempo. Que se equivocó. Y que se alegra por Emi. ¿Y vos? Yo me alegro por mí. Se despidió con un gesto corto. Y mientras lo veía alejarse, supe que esta historia no tenía un final, sino un nuevo inicio. Uno donde todos, con nuestras cicatrices, con nuestros errores y nuestros gestos tardíos, habíamos encontrado una forma de seguir. Porque a veces, ser padre no es criar. Es quedarse. Y a veces, ser hijo no es obedecer. Es volver. Y cuando ambas cosas suceden, aunque sea una sola vez, todo lo demás vale la pena.